amigo, esta es su segmento Reflexiones, que en el día de hoy vamos a tratar el tema probabilidades. Para ello hemos buscado lo que es el libro de los Hechos, en su capítulo 12, del 1 al 11. Y vemos aquí donde Jacobo fue muerto y Pedro fue encarcelado. Y dice la palabra: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de las iglesias para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate la sandalia. Y lo hizo, y así le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daban a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Esto es palabra de Dios. Vemos aquí cómo Pedro fue liberado de la cárcel. Dice que se presentó un ángel del Señor, ¿verdad? Y lo sacó de la cárcel. Pero donde quiero llegar es probabilidades, es el tema. Si usted ve a Pedro, como dice, que estaba preso y que entonces estaba sujeto con 2 cadenas y que se prepararon 4 grupos de guardia para que estuvieran ahí chequeándolo. Entonces vemos aquí a un Pedro, pero realmente preso totalmente, donde no había probabilidades de salir, donde usted y yo no teníamos probabilidades. Dice que habiéndolo tomado preso, el 12:4, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero, aquí viene el pero la iglesia hacía oración sin cesar. Las ventajas y la importancia de las oraciones. La iglesia no estaba con cartelones frente a la cárcel. La iglesia no fue a buscar a un líder para que hable con no. La iglesia se puso a orar por Pedro. Ahora bien, todavía sí, cuando Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban también la cárcel. Mire qué seguridad tenía Pedro para que no se fuera, para que no se escapara. Pero ahí viene el Señor y manda a los ángeles. Como lo vemos a 12:1 de Hechos, dice que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, realmente para agradar a los judíos. Y como los judíos lo agradó, bueno, pues también prendió a Pedro. Aquí podemos hablar de persecución, de cómo estaban estos hermanos en ese momento. Entonces el verso 1, ¿qué Herodes era que estamos hablando? Herodes Agripa, nieto de Herodes el Grande, que gobernó del 37 al 44 después de Cristo, y persiguió la iglesia para ganarse la simpatía de los judíos y de los romanos. Entonces,
yo veo estas persecuciones. A veces se nos persigue a usted, a mí, y no simplemente esta persecución que estos hermanos tuvieron. A veces hay quienes nos persiguen en la misma iglesia para tener la simpatía de algunos. Mucho cuidado con eso, no estamos llamados a perseguir a nadie, sino a predicar la palabra. Pero dice el verso 2 del 12, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo, el hermano de Juan, usted puede verlo en Hechos 1:13. Jacobo fue el primero de los 12 en ser martirizado. Ahora, durante los días de los panes sin levadura, como dice aquí el verso 3, dice que arrestan también a Pedro. La táctica de Herodes tenía sentido porque Pedro era un líder en la iglesia. Entonces agarran a Pedro para meter miedo a los otros. Y durante los días de panes sin levadura, es decir, las Pascuas, usted puede ver a Lucas 22:1. La cena de la Pascua se comía en la noche del 14 de Nisan, Levítico 23:4-5. La semana de la Pascua se llamaba fiesta de los panes sin levadura, Éxodo 45:21, Éxodo 12:1, 11, 15, 20. Entonces, dice que estaba custodiado Pedro por 4 paquetes de soldados. Cada piquete o grupo estaba compuesto de 4 soldados, 2 para permanecer junto a Pedro y 2 para guardar la puerta por fuera, que usted ve del verso 6 y 10. Ahora bien, entrando en materia, siempre y cuando usted y yo seamos obedientes a nuestro Dios, Él nos librará de cada problema que tengamos. Pero recordemos, a su tiempo, así le pasó a Pedro. Fue liberado por un ángel del Señor, pero la oración de sus hermanos, la iglesia, fue fundamental. Ahora bien, ¿por qué fueron muertos muchos de ellos? Jacobo, por ejemplo, y perseguido Pedro y los demás por defender la doctrina de Jesucristo, o sea, la gracia. Y los perseguidores defendían la ley. Por eso es muy preocupante cuando vemos personas todavía haciendo muchas cosas que ya Jesús abolió. Y yo realmente les pido que meditemos en ella, porque muchas veces cuando defendemos las cosas de la gracia, muchos que dicen también ser llamados cristianos, no, lo que hacen es que nos ultrajan, en vez de leer la palabra con uno, pelean. Muchos dicen que no, que apelan a la misericordia de Dios, pero no quieren sentarse a leer la palabra. Y claramente dice Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. A esos hermanos, Pedro lo persiguieron, ¿verdad? Lo apedrearon, le hicieron tantas cosas. ¿Quiénes? Los que conocían la ley. Hoy en día, usted le dice a un hermano, le dice a una persona, le dice, mire, la palabra dice esto, no habla de esto. ¿Y qué hacen? ¿Qué quieren hacer? Te persiguen, te acorralan, pero no se sientan a leer la palabra. Y esto pasó en este momento. Y se le olvida que estamos en la gracia, que no estamos en la ley. Dicen que están en la gracia, pero hacen cosas de la ley. Pero se le olvida que la ley debe de hacerse, si se cumple una hay que cumplirla toda. Y ninguno de nosotros podemos cumplir la ley. Anulando el acta de decreto que había entre nosotros, que no era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2:14. Los primeros cristianos oraron para que Pedro saliera de la cárcel y después se quedaron atónitos cuando Dios le contestó. Hechos 12:16. Nosotros también reaccionamos de esa manera, pero no deberíamos sorprendernos cuando el Señor contesta nuestras oraciones. Él nos recuerda su poder y grandeza y su recurso interminable. Yo quisiera que notemos algo aquí. En Hechos 12, del 1 al 6. Una situación en la que Pedro tenía muy pocas probabilidades de salir con vida. Estaba preso entre 2 soldados, sujeto a 2 cadenas. Herodes ya había ejecutado a Jacobo, uno de los seguidores más cercanos de Jesús, y tenía en mente el mismo destino para él. Pero ¿qué pasa? Sin embargo, el plan de Dios incluía liberarlo de manera milagrosa, lo cual les resultaría difícil de creer aún a aquellos que intercedían a su favor. Hechos 13:5. Hechos 13:6, perdón. Mis queridos hermanos y amigos, Dios puede actuar más allá de las probabilidades porque es todopoderoso.
Nada es demasiado difícil para Él, o nada es difícil para Él. Aquel que nos ama y se entregó por nosotros, se encarga de nuestras vidas. En circunstancias comunes y situaciones imposibles, Dios puede revelar su poder. Ya sea que el éxito sobreabunde o que la angustia nos envuelva, el Señor siempre estará a nuestro lado. Pero tenemos que obedecerle. Dios siempre tiene el control detrás de bambalinas. No importa en qué nos veamos. Nosotros lo único que tenemos que hacer es obedecer su palabra. Su palabra, no la mía, la de Cristo. Dios siempre tiene el control detrás de bambalinas. Que Dios nos ayude a entender esta palabra. Y que así como Pedro tenía pocas probabilidades, usted y yo tenemos la probabilidad de salvarnos obedeciendo su palabra, oyendo, creyéndola, confesando, bautizándonos para el perdón de pecado. Usted porque está en droga o está en alcohol, mi querido amigo, usted tiene probabilidades, venga a Cristo. Yo toco, si tú abres, yo entro. Él es un caballero, déle entrada a Jesús a su vida. La posición más poderosa en la tierra es estar de rodillas delante del Señor del universo. Que la paz de Dios esté con todos nosotros. Buenos días.